Bien, hoy vamos a entrar en la sexta parte de nuestra serie llamada La Ley de la Continuidad. Y como ya hemos dicho, esta es una de las leyes espirituales más importantes que necesitamos conocer en nuestro caminar con Dios. Así que vamos a volver a nuestro pasaje central, allí en Filipenses 1:6, donde el apóstol Pablo dijo, estando persuadido, estoy seguro, convencido o confiado de esto mismo, que el que comenzó o empezó en ustedes la buena obra, la continuará y completará o perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, eso que Pablo escribió describe una característica de Dios, describe algo que Él hace con cada cosa que inicia. Todo lo que Él empieza lo hace con la intención expresa de terminarlo y Él es el mejor en esto. Esto significa que Dios no iniciaría nada para lo cual no tuviese poder ni conocimiento, pero ese nunca es su caso. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él posee todo el poder y el conocimiento para terminar lo que emprende. Así que sabemos que si Él empezó algo, no lo hizo a tientas, viendo a ver si iba a funcionar o no. No, lo hizo conociendo el fin desde el principio, sabiendo que su proyecto terminaría bien. Esto es en victoria total. Por eso, en el principio, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios aplicó este principio o ley de la continuidad. Así que vamos a Génesis capítulo 3, el versículo 15. Y la escritura nos dice allí, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí vemos cómo Dios se dirige a la serpiente y particularmente al ser espiritual que estaba operando detrás de ella, esto es a Satanás. Ahora, esta misteriosa declaración estaba velada, estaba oculta y fue expresada por Dios utilizando lenguaje simbólico y por eso permaneció siendo un misterio para muchos, inclusive hasta hoy. Ahora, estas palabras tienen un significado oculto y si las pensamos a fondo, nos daremos cuenta que una mujer en sí misma, por sí misma, no puede producir simiente, no tiene semilla. Así que, ¿cómo es esto de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente? Miren, si nosotros pasamos por alto el lenguaje poético de la Biblia y no entendemos cómo funciona todo este asunto de la simbología, podríamos perder por completo lo que Dios estaba diciendo y su significado profético. Esa idea de una mujer teniendo simiente implica cierto tipo de nacimiento sobrenatural, porque la mujer es la que recibe primero la semilla si va a tener una descendencia. Ahora, si comparamos esto con lo que se hace en la agricultura, la semilla se echa en la tierra, en el caso de una mujer, ella viene a ser como el terreno, porque es ella la que recibe la semilla. Sabemos que el sembrador esparce la semilla en la tierra y la tierra la recibe. De igual manera la mujer recibe la semilla del hombre. Por eso dije que esta profecía o declaración estaba velada, oculta, siendo la primera profecía que hablaba acerca de la venida del Mesías. Miren, el significado de Génesis 3:15 estaba encubierto y era un misterio. Y Dios hizo esto de esta manera, expresamente, intencionalmente, para ocultar su plan de los poderes de las tinieblas. Miren, de parte de Dios no hay en él ningún temor acerca de cualquier tipo de oposición satánica, porque Dios es capaz de vencer cualquier cosa. Pero Dios tuvo que hacer las cosas así por causa de los individuos que estarían involucrados en todo el proceso a lo largo del tiempo. Así que fue por causa de nosotros que Dios encubrió ciertas cosas para que el enemigo no eliminase los instrumentos humanos que él usaría en el asunto. Por eso, Dios no declara abiertamente cada detalle de lo que va a hacer. Es cierto que Él nos da información, pero solamente la información necesaria. Por eso, en la mayor parte del tiempo, la dirección y guía que recibes de Dios es en base a un paso a la vez. El formato de nuestro caminar con Dios está establecido. La Biblia dice que por el Señor son ordenados los pasos del justo. Por eso, Dios te dará la suficiente información para que lo obedezcas y hagas lo que te dice. Y si no sabes qué más debes hacer, entonces tienes que hacer lo que hicieron los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Dios les dijo, quédense quietos y vean la salvación del Señor. Así que en nuestro caminar con Dios hay momentos en los cuales debes quedarte quieto donde estás, obedeciendo lo último que Dios te dijo que hagas y esperar
hasta que venga el siguiente paso. Porque Dios siempre nos da el siguiente paso. Él empezó a tratar con nosotros, Él nos guía y Él va a continuar haciéndolo hasta el destino feliz. Ahora, cuando uno se detiene y empieza a experimentar en esos momentos cierta presión, debemos saber que hay veces en las cuales Dios necesita hacer algo que va a causar la derrota del enemigo. Y eso fue lo que ocurrió justamente en este caso con el faraón y su ejército. Ellos cayeron en una trampa y fueron destruidos. Ellos llegaron allí con la intención de destruir al pueblo de Israel, pero ellos fueron los que cayeron en una trampa. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y miremos lo que Pablo escribió. 1 Corintios 2:8. Dice, y está hablando de la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto significa que los planes que Dios tenía para nosotros estuvieron ocultos, escondidos. Acá se nos está hablando acerca de la sabiduría oculta, escondida o encubierta de Dios. Miren, la obra que sería realizada en la crucifixión estaba encubierta. Nosotros sabemos que Satanás simplemente incitó a la gente para que crucificasen al Señor, sin darse cuenta que estaba cayendo en una trampa. Toda la gente que estaba gritando allí frente a Pilatos cuando Jesús fue llevado allí, llena de odio, diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Todos ellos estaban siendo influenciados por poderes demoníacos. Satanás definitivamente estuvo detrás de todo esto. Y él pensó que podía usarlos para eliminar al Mesías. También pensó que Dios, si enviaba al Mesías a Israel y el pueblo de Israel lo rechazaba y mataba, entonces ellos serían responsables por su muerte y Dios no tendría misericordia de ellos. Así que él pensó, bueno, elimino al Mesías y también de paso elimino a Israel, a quien odio tanto. Pero aquí el diablo cometió un grave error. Tenemos que entender que no podemos culpar a los judíos por matar a Jesús. Todos nosotros fuimos responsables por su muerte, porque Él estaba pagando por nuestros pecados. Ahora, en base a lo que he estado diciendo, la crucifixión fue una victoria que aparentaba ser una derrota. Parecía que Jesús había fracasado en su misión. Eso fue lo que sus discípulos también pensaron. Por eso se encontraban tan abatidos. Inclusive el día de la resurrección no estaban seguros de lo que había pasado. Ellos pensaron que todo había terminado. Ahora, volviendo otra vez a Génesis 3:15. Una mujer no tiene semilla. Por eso, la única vez en la historia del mundo en la que una mujer concibió un niño sin la semilla de un hombre fue el nacimiento virginal. Algo que había sido descrito antes por el profeta Isaías, esa tremenda, trascendente profecía Isaías 7:14, la cual dice, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y miren, cuando Dios usa ese término señal, está hablando acerca de una obra sobrenatural que señala algo. Inclusive, aunque este evento tomó lugar, solo unos cuantos supieron de él. José, María, por supuesto, Simeón y Ana en el templo cuando el niño Jesús fue llevado para ser circuncidado. Ellos también supieron del asunto. Pero Dios hizo algo aquí para confundir totalmente al enemigo, derrotándolo por completo. Ahora, escúcheme bien. Esto fue lo que el diablo pensó que ocurriría. Él pensó, por las promesas de Dios, que el Mesías nacería de la casa de David, de uno de sus reyes. Así que colocó allí su mira y les apuntó a ellos para eliminarlos. El diablo les envió todo tipo de tentación y problemas. Y ellos tropezaron, fallaron, cayeron una y otra vez. Ahora, detrás de todo esto había una promesa. Dios le había dicho a David en 2 Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Así que aquí tenemos que Dios le estaba prometiendo a David que a pesar de lo que pasase, uno de sus descendientes se sentaría en el trono en Israel. Ahora, vayamos un paso más adelante a 1 de Reyes 2, los versículos 1 y 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, y eso fue lo que en esencia le dijo, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo,
si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahora, es interesante descubrir aquí cómo la promesa de Dios contenía una condición. Era una promesa condicional. Todo parecía como que David siempre tendría un heredero en el trono de Israel, pero más adelante, después que la nación se dividió en dos reinos, el reino del norte con Samaria como su capital, llamado Israel, y el rey del sur, llamado Judá, con Jerusalén como su capital. Y vemos cómo Satanás atacó la familia y descendencia real de la casa de David. Es decir, en esa única dinastía del linaje de la familia de la casa de David, hubo solamente 8 reyes buenos. Y miren, el reino del norte era malvado, idólatra, y se había apartado del culto a Dios. En el reino del sur, Judá, estaban el templo y la presencia de Dios. Por eso hubo un remanente de 8 buenos reyes allí. Pero ¿cuál fue el ataque del diablo contra la casa de David? Lo que él hizo fue, tentó a uno de los reyes de Judá, llamado Josafat, a hacer una alianza con el mundo, es decir, con los del norte, con los reyes del norte, y terminó emparentándose con ellos. Satanás incitó a que la infame hija de la más malvada pareja de reyes que existieron en el norte se casase con uno de los reyes de Judá que era de la descendencia real de David. ¿A qué me refiero? Estoy hablando acerca de Atalía, la hija del rey Acab y la perversa Jezabel. Contrajo matrimonio con el hijo del rey Josafat llamado Joram. Y después de que Josafat murió, su hijo Joram ascendió al trono. Él hizo lo malo delante de Dios y una vez estando ya en el trono mató a todos sus hermanos, que también eran de la descendencia de David. Y después que él murió, su hijo Ocosías reinó en Jerusalén y también hizo lo malo delante de Dios. Lo siguiente que ocurrió en esta terrible historia fue que Atalía se levantó y mató a toda la descendencia real de la casa de David. ¿Para qué? Para bloquear la promesa de Dios, la profecía de Dios. Esa mujer mató a sus hijos y a sus nietos. Pero, gracias a Dios que hay un pero acá, pero uno de sus nietos, Joás, fue escondido y el linaje se preservó. Más adelante Joás ascendió al trono y la historia siguió adelante. Pero, acá hay otro pero no tan bueno, la familia de David no guardó el camino de Dios ni anduvo delante de él con verdad de todo su corazón y de toda su alma, como Dios le había dicho a David. Más bien hizo lo malo, se apartó de Dios y cometió muchas abominaciones. Y miren, hermanos, el pecado no queda impune. Eso causó que el profeta Jeremías hablase del juicio de Dios sobre los reyes de Judá. Y su pecado, el pecado de estos reyes, afectó el linaje de David. Esto fue lo que Jeremías dijo en el capítulo 22, versículo 30. Así ha dicho el Señor: escriban lo que sucederá a este hombre. Se refiere a Joacim, rey de Judá, privado de descendencia. Miren cómo lo llama. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Parece como que la continuidad se está rompiendo acá. Y eso no lucía nada bien. Sabemos que los descendientes de la casa de David se habían corrompido. Y parecía que la profecía no se cumpliría en el linaje real de la casa de David. Vemos por la historia que esta sucesión de reyes llegó a su fin abruptamente, debido a que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó, destruyó la ciudad de Jerusalén y el pueblo fue deportado a Babilonia. Así se detuvo la línea real de David. Ahora, lo que Jeremías profetizó de parte de Dios parecía contradecir la promesa que Dios había hecho. Parecía un problema indisoluble. Pero para Dios nada lo toma por sorpresa. Él ya lo tenía todo resuelto desde el principio. Vamos a saltar al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1. Es el primer versículo del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Para muchas personas, las genealogías son algo aburrido, pero las genealogías son extremadamente importantes, sobre todo cuando estamos hablando acerca de reyes. Y ya que David era rey y se supone que Jesús es rey, tenemos un registro de la genealogía de Jesús aquí en Mateo capítulo 1. Ahora es interesante que esta genealogía no empieza con David, sino con su antepasado Abraham. Y aquí a Jesús se le llama hijo de David porque es rey, y se le llama hijo de Abraham porque es judío. Así que Jesús, Mateo presenta las credenciales de Jesús, presenta a Jesús como judío y como rey de los judíos. Así que Mateo conecta a Jesús tanto con Abraham como con David. Y en la genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas, Lucas también conecta a Jesús con David y con Abraham. Ahora, la genealogía que fue dada en Mateo es la genealogía de José. Y es el linaje o línea real de David. Todos ellos hubieran sido reyes si no se hubiesen corrompido, lo cual causó que Jeremías tuviese que comunicarles de parte de Dios que ninguno de sus descendientes sería rey. Si esa restricción también afectaba a José. José, a quien la Escritura llama hijo de David, tampoco calificaba para ser rey. Pero es aquí, gloria a Dios, donde entra Jesús. Jesús es la solución, Jesús es la respuesta. Por 14 generaciones, ninguno de los antepasados de José pudo ser rey. Pero, este pero es el mejor. Pero cuando Jesús nació de María, nacido de una virgen, ocurrió algo totalmente diferente. Es decir, Jesús encajó perfectamente dentro del plan de Dios y apareció en el escenario humano para dar continuidad a lo que Dios había iniciado en Génesis. ¿Y cómo fue que Dios pudo lograr esto? Esto fue debido a que Jesús no fue la simiente de José, fue el heredero de José. Se los voy a explicar. En aquellos días a un heredero se le conferían todos los derechos y privilegios de un hijo. Así que Jesús, no siendo el hijo biológico de José, sino el primogénito de María, tenía derecho a todo lo que se suponía que era de José. La restricción dada por Jeremías afectó a aquella descendencia o simiente biológica. Pero Jesús no era biológicamente de esa simiente. Él nació de una virgen, pero al mismo tiempo poseía los privilegios legales de la línea de José. Por eso Jesús calificaba para ser el legal rey de Israel. Ahora, habíamos visto cómo Satanás estuvo detrás de la crucifixión de Jesús y cómo utilizó a los líderes religiosos llenándolos de odio contra el Mesías. Sabemos que por orden de Pilatos pusieron un título por encima de la cabeza de Jesús cuando estaba en la cruz que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y estaba en 3 idiomas, en hebreo, que es el idioma de la revelación, en griego, que es el idioma de la cultura, y en latín, que era el idioma de la fuerza de Roma. Miren, la gente que crucificó a Jesús protestó diciendo, no pongan rey de los judíos, sino que él dijo que era rey de los judíos. Pero Pilatos dijo, lo que he escrito, he escrito. Entonces, escrito quedó. Y esto fue crítico porque era la verdad. Jesús era verdaderamente el rey de los judíos. Él era el heredero directo y legal de José. Ahora, vamos a ver algo interesante en Lucas 2, el versículo 1. Aconteció en aquellos días, y vemos aquí cómo Lucas proporciona el marco histórico correcto para validar lo que está comunicando. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. César Augusto era el hombre más poderoso de todo el mundo en aquellos días. Él era el hijo adoptivo de Julio César. Él no era su hijo biológico. Así que aquí tenemos, en la época previa al nacimiento de Jesús, un heredero que en aquellos días llegó a ser el rey del mundo. Y también tenemos a Jesús, quien nació en el mismo tiempo, un heredero y quien realmente era el rey de Israel, el rey de los judíos, y que pronto vendrá para ser el rey de la tierra. Así que Jesús tenía todos esos derechos. Y lo que Jeremías había profetizado y que parecía, como dijimos, ser un problema indisoluble, pues la sucesión de reyes de Judá se bloqueó por su continua desobediencia a Dios. Eso nos lleva a que para Dios nada es un problema indisoluble, porque la solución fue el nacimiento virginal. Y para que podamos ver que todo está conectado,
vamos a tener que regresar al libro de Génesis. Con todo esto estamos viendo tremendas ilustraciones de la ley de la continuidad. Génesis 12, del 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Dios había escogido a Abraham para ser un padre, pero lo escogió no solamente para afectar a la nación de Israel y ser el padre del pueblo hebreo. Dios también lo eligió para hacer algo que traería bendición en el mundo entero. Y la única manera en que esto podía cumplirse era a través de Jesús, quien fue la simiente singular de Abraham. Y Jesús, cuando vino, abrió el pacto de Abraham a cada persona en el planeta Tierra y lo hizo disponible a todos. Y yo les voy a mostrar cómo fue que esto sucedió. Esto sucedió a través de lo que Abraham hizo cuando obedeció a Dios, ofreciendo a su hijo Isaac en el monte Moriah. Así que vamos a saltar a Génesis 22 y vamos a ver los versículos del 1 a 3. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, la tierra y el monte de Moriah eran parte de la antigua ciudad de Salem, una ciudad de los jebuseos que David conquistó más adelante y llegó a ser la ciudad de Jerusalén. En la parte más alta de la ciudad estaba ese monte al cual Dios dirigió a Abraham. Sigamos leyendo. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Esto es importante. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Ahora, Abraham hizo esto sin dudarlo. Él obedeció a Dios de inmediato. Así que desde el primer momento en que Dios habló a Abraham, aun a pesar de que el acto físico todavía no había sido realizado, Abraham consideró a Isaac muerto. Es decir, Abraham voluntariamente lo entregó en su corazón. Sigamos leyendo a partir del versículo 5 hasta el versículo 10. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: y aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, por lo que leemos aquí, se hace evidente que Abraham iba a seguir con eso conforme a lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué fue exactamente lo que lo llevó a actuar así? Definitivamente su mente se le puso en contra. Yo me imagino a Abraham allí cuando la voz de la razón le gritaba que lo que estaba haciendo era absurdo, una locura, que no tenía ningún tipo de sentido. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Y recuerden, tenemos que interpretar el Antiguo Testamento bajo la luz de nuevo. En el Nuevo Testamento hay mucho más luz. Muchas cosas del Antiguo son explicadas aquí. Vamos a Hebreos 11, los versículos del 17 al 19. Dice aquí: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. O sea, miren lo que dice aquí. Dice que ofreció a Isaac en sacrificio. Nosotros sabemos que él no degolló a Isaac literalmente, pero lo hizo en su corazón. Y fue allí que Dios mismo lo detuvo de realizar el acto físico, pero la intención estuvo allí. Versículo 18 dice: a pesar de que Dios le había dicho:
tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 19, consideraba Abraham que Dios tiene poder, miren bien esto, hasta para resucitar a los muertos. Y así que en sentido figurado, Abraham recobró a Isaac de entre los muertos. Y esto está perfectamente en línea con lo que el relato de Génesis 22 nos dice. Porque Abraham, para llegar a Moriah, tuvo que tomar 3 días. Ya lo hemos leído. Y al tercer día, cuando llegó allí, por así decirlo, recibió a Isaac de vuelta vivo. Y aquí se nos está hablando de una resurrección simbólica. Isaac había sido considerado muerto en la mente de Abraham, y cuando estuvo a punto de degollarlo físicamente, Dios lo detuvo, y es como si Isaac hubiese resucitado. Ahora, saltemos ahora al versículo 15. Debido a que lo que Abraham hizo aquí fue tan importante y significativo, Dios mismo expresó que esa fue la razón por la cual el mundo sería bendecido. En Génesis 12, Dios había prometido a Abraham que el mundo sería bendecido en su simiente, pero aquí en Génesis 22 le dice por qué. ¿Por qué él fue capaz de lograr esto? Vamos al versículo 15 hasta el versículo 18. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que Dios mismo le está diciendo a Abraham que él sería capaz de traer bendición sobre el mundo entero a través de él porque había hecho esto. Pero ¿qué estaba ocurriendo aquí? Dios estaba utilizando algo llamado el pacto de sangre para salvar al mundo. Y la base fundamental de un pacto es el principio del intercambio. Es decir, un pacto es un intercambio entre ambas partes pactantes. Por eso Dios tenía que encontrar un hombre en la tierra que estuviese dispuesto a ofrecerle su hijo a él. Y él encontró a ese hombre en Abraham. A Abraham le tomó una relación de 24 años con Dios para poder desarrollar esa fe. A Dios le tomó 24 años poder desarrollar la fe de ese hombre y le mostró su fidelidad y su favor. Entonces Abraham vio esto y comprendió los propósitos divinos y él le creyó a Dios y colaboró con él con todo. Y Dios le había dicho que sería a través de Isaac que su descendencia vendría. Así que cuando Dios le pidió que ofreciese a Isaac, Abraham estaba pensando: Isaac no puede morir para siempre. Y si muere, entonces lo único que queda es que sea resucitado, que es precisamente lo que Hebreos 11 nos dice. Y esto es lo fascinante aquí. Cuando Cristo vino 2000 años después de Abraham, eso no fue nada nuevo para el patriarca, porque Jesús dijo que Abraham fue capaz de ver en el futuro y ver a Cristo viniendo. En Juan capítulo 8 se habla acerca de esto, de que Abraham vio su día y se gozó, y lo vio en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la primera venida de Cristo, pensamos en Él simplemente como el Hijo de Dios que fue ofrecido como el sacrificio por nuestros pecados. Y es cierto, pero les dije anteriormente que en ambos evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, Jesús también es llamado Hijo de Abraham. Así que cuando Jesús fue a la cruz, Él era, por un lado, el Hijo de Dios, pero también era el Hijo de Abraham. De esta manera Dios hizo posible el sacrificio para ambas partes pactantes. Dios entregó a su Hijo, Abraham entregó a su Hijo, y aquí tenemos un intercambio, aquí tenemos continuidad. Y esa profecía que vimos en Isaías, que hablaba acerca de un niño nacido de una virgen, tenía que ser cumplida. Si no hubiese sido así, el sacrificio hubiese sido inútil. Repito,
Si Jesús hubiese sido solamente un ser humano ordinario, su sacrificio no hubiese logrado nada trascendente. Él tenía que ser un ser humano sin pecado, y lo fue. Y esa es la razón por la cual el nacimiento virginal era absolutamente indispensable. No solamente para que él pudiese ser el receptor del linaje real a través de José, y por lo tanto el heredero legal, sin ser su hijo biológico, capacitándolo para ser rey, sino que también ser nacido de una virgen permitió que él fuese un ser santo, sin pecado, para que fuese sacrificio sin pecado por todos los pecados de la humanidad. Lo que tenemos aquí, hermanos, es la clausura, la conclusión, el final de lo que Dios empezó con Abraham. Todo lo que Dios hace lo termina, lo completa, lo acaba. Él nunca lo deja al aire inconcluso. Él nunca empieza nada sin la intención de completarlo, porque Él es el Dios de la continuidad. E inclusive hoy en día, el libro de Gálatas nos sigue diciendo que si somos de Cristo, hemos venido a formar parte de la familia de Abraham. Somos hijos de Abraham y somos herederos. Gálatas 3, versículos 13, 14 y 29. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Versículo 29, ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Hermanos, somos la simiente o descendencia de Abraham, somos hijos de Abraham, somos bendecidos con el creyente Abraham, somos bendecidos con la misma herencia, somos herederos conforme a la misma promesa. Y esa es una tremenda y poderosa manifestación de la ley de la continuidad, porque Dios nunca desecha nada que empezó debido al pecado de alguien o debido a que un hombre falló. Dios continúa y termina todo lo que Él empieza. Esa es su forma de obrar. Él es el Dios de la continuidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu sabiduría, Señor, por tu grandeza. Tú eres un Dios de soluciones. Tú eres un Dios que empieza un proyecto y lo termina milagrosamente. Gracias te damos por tu poder actuando en nuestras vidas, y eso nos da esperanza, y nuestra confianza, Señor, está puesta totalmente en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y ese Dios que hizo todo esto para enviar a Jesucristo a la tierra, Él lo hizo para que tú fueses bendecido. Si aún no conoces al Señor Jesucristo, quiero que sepas de que Él vino a establecer la bendición de Dios en nuestras vidas cuando estábamos bajo la maldición de vivir en pecado. Así que si tú quieres conectarte con Dios, tener esa relación personal con Él, un pacto con Él basado en la sangre de Jesucristo, en su obra en la cruz, yo te invito para que tú ores conmigo allí donde estás y recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro y repite conmigo: Dios del cielo, Dios del pacto, reconozco que he pecado contra ti, pero me vuelvo a ti y acudo a ti, Señor Jesucristo, como mi Redentor. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por todo esto. Que Dios los bendiga.